a una razón de 1.5 grados Celsius. Dice, determine la temperatura, perdón, determine la tasa de transferencia de calor en el intercambiador y la temperatura de salida del agua. Si se dan cuenta, aquí no tenemos el dato de la temperatura. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, es cómo es que voy a realizar un balance en un intercambiador de calor. Cuando ustedes les pedí de favor que hicieran su tablita, se dieron cuenta que en el intercambiador de calor podían hacer análisis energéticos dependiendo de lo que ustedes vayan a terminar. Se puede hacer un balance de energía global. Cuando yo hago un balance de energía global, recuerden que la transferencia de calor va a ser en el interior, entre los dos fluidos que no se van a mezclar, pero la transferencia de calor no es hacia afuera ni de afuera hacia adentro, es en el interior. Por ejemplo, desde el punto de vista energético, ¿cuántas entradas hay? Esta y esta. Hay dos entradas y esta es la otra salida, ¿sale? Desde el punto de vista general. Pero ahora, si a mí me interesa, por ejemplo, ver cuánto calor está perdiendo uno, que es el que va a ganar el otro, entonces yo analizo la sección que yo desee. Por ejemplo, aquí, ¿qué le está pasando al aceite caliente? El aceite caliente va a estar perdiendo calor, ¿verdad? Entonces, es un calor que va a salir del aceite y lo va a absorber el agua fría. Yo puedo analizar nada más la sección, el ducto, el tubo por el cual circula el aceite caliente y hacer mi balance de energía ahí. Y me voy a percatar que en cuestiones energéticas, si yo analizo nada más el tubo por donde va el aceite, voy a ver que sería su flujo másico por su entalpía de entrada va a ser igual a su flujo másico por su entalpía de salida y el calor de salida, porque el aceite está perdiendo calor, entonces el calor está saliendo. También lo puedo hacer para el agua fría. El agua fría, pues aquí estaría la entrada. ¿Cuál sería la otra entrada energéticamente hablando? Pues el calor que está perdiendo el aceite lo va a ganar el agua fría. Entonces aquí sería una entrada energética, el calor está entrando a la tubería donde circula el agua y la salida nada más sería esta. Entonces, ¿qué nos conviene hacer aquí? Como me están pidiendo determine la tasa de transferencia de calor, si yo analizo el aceite caliente, ¿tengo datos? Sí, tengo los dos datos, temperaturas. Si yo quiero analizar el agua fría, no lo voy a tener. ¿Sale? Entonces, ¿qué me conviene hacer para la transferencia de calor? Voy a trabajar con el aceite porque tengo datos de temperatura a 150 y 40. ¿Sale? Ok. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un balance de energía, pero en la tubería donde circula el aceite o en el tubo del aceite, ¿sale? Voy a hacer un balance de energía en el tubo del aceite. En el tubo por donde circula el aceite. Lo voy a dibujar. Ok, vamos a... Esta era la entrada del aceite, ¿no? Sí. Sí. Y... A ver, ¿cómo era el dibujo? Era así. Okay. Entonces... Voy a dibujarlo por aquí.
Ahí va, aquí va el aceite, esta es su entrada y esta es su salida, ¿no? Y voy a dibujar con color rojo, digamos, un tubo por el cual circula el agua. ¿Sale? Entonces aquí va el agua y aquí sale, ¿sale? Voy a analizar el aceite, entonces recuerden que va aceite caliente, no se mezcla con este fluido, pero le va a ceder calor a quién, a este lado, aquí, va a entrar calor al agua, ¿no? Entonces es un calor de salida del aceite. Entonces le voy a llamar, al aceite le voy a llamar entrada 1, entrada 2, perdón, salida 2, 3 y 4 el agua, ¿sale? Entonces vamos a hacer el balance de energía por la sección donde circula el aceite. Y vamos a ver, lo poner nada más, aquí donde circula el aceite. No en todo el intercambiador de calor, nada más donde circula el aceite. Entonces vamos a ver, si este es 1, sería el flujo másico del aceite, como es agua, aceite, voy a poner la O de en inglés de aceite, por el H1, ¿sale? Recuerden que este calor está saliendo del aceite, entonces aquí sería igual a ¿quién? Al flujo másico del aceite por el H2 más el calor que está saliendo, que le voy a llamar simplemente Q. ¿Sale? ¿Vamos bien ahí o no? Sí. Entonces Q va a ser igual a ¿quién? Al flujo másico del aceite por H1 menos H2. En este caso, como es aceite y nos están dando lo que es el CP, siempre que suceda eso, que les están dando los CP, ya tienen que ir rápido. Si me dan el CP es porque en algún momento, en vez de utilizar las entalpías, voy a hacer el cambio del CP por la diferencia de temperatura. Entonces aquí es lo que hacemos. Q sería igual, es el flujo másico del aceite por, hacemos el cambio. Recuerden que es CP, aquí sería T1 menos T2. Entonces vamos a sustituir, por lo tanto Q va a ser igual, flujo másico del aceite era de 2 kilogramos por segundo, ¿va? Sí. 2 kilogramos por segundo por el CP del aceite es de 2.20. 2.20. Aquí es kilojoules por kilogramo grados Celsius por la diferencia de temperatura que era de 200, 150 y 40, ¿no? 150 la inicial y 40, ¿no? En la T2, ¿no? Esto es grados Celsius. Hacemos el análisis en unidades, nos vamos a dar cuenta que kilogramos sobre kilogramos nos da la unidad, grados Celsius sobre grados Celsius nos da la unidad y kilojoules por segundo es kilowatt. Entonces, ¿cuánto sería, por favor? 484. 484, ¿cerrado? Sí. Sí, kilowatt. Entonces, esa sería la transferencia de calor. Ese es el calor que está perdiendo el aceite y esa misma cantidad es el calor que gana el agua. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, ¿El CP del aceite lo sacó de una tabla o nos lo daba aquí? Ahí lo daba el problema, dice 2.20 CP lo da el problema. 2.20. Gracias. ¿Sí? Ahora voy a calcular la temperatura de salida del agua. Lo voy a hacer de dos formas para que vean cómo analizar esto. Este calor, recuerden que es el calor que va a entrar al tubo donde circula el agua. Entonces voy a hacer el balance de energía ahora en donde circula el agua. ¿Sí? En este caso sería flujo másico del agua, le voy a poner W por H3, ¿sale? Recuerden, este es el flujo de calor. Esto ahora está entrando al agua. Lo pierde el aceite, entra al agua. Entonces es de entrada. Ese es el Q. Va a ser igual a ¿quién?
al flujo másico del agua por H4. Vamos a hacer el cambio. ¿Por qué? Porque nos están dando el CP del agua. Cuando nos den el CP del agua, entonces nos evitamos usar las tablas de vapor y utilizamos el CP, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a arreglarlo como si fuera el Q. Vamos a pasar del lado derecho, entonces sería el flujo másico del agua por en este caso sería el CP por T4 menos T3, ¿no? ¿Sale? Entonces, ahí estaría. Este mismo valor corresponde a esto, ¿no? Vamos a despejar la T4 porque es la que nos interesa. Entonces, sería T4 sería igual. Entonces, aquí, como es T4, primero paso dividiendo esto a los de acá y luego sumo T3, ¿no? Entonces, sería T3, ¿cuánto es? 22. 22. Aquí voy a poner que es 22 grados Celsius. Recuerden que era más. Esto eran 484. Aquí para ver las unidades voy a poner kilojoules por segundo. Y aquí abajo iría el flujo másico del agua, ¿cuánto era? 1.5. 1.5, gracias. 1.5 kilogramos por segundo por el CP era de 4.18, ¿no? 4.18 kilojoules sobre kilogramo grados Celsius. Entonces analizamos las unidades, este kilojoules de arriba con este de acá, este kilogramo con este kilogramo, este segundo con este segundo, y esto pasaría arriba como grado Celsius. ¿Y cuánto sería? A mí me dio 99.2. 99.2. Es lo que me dio a mí. Sí, Pero es también a mí. 2, ¿no? Entonces, eso sería, la temperatura sería de 99.2 grados Celsius. ¿Sale? Sí. Ahora voy a hacer para calcular, por ejemplo, ¿qué pasa si a mí yo no quiero, no me hubiera pedido el cálculo del flujo de calor y simplemente me hubiera pedido la temperatura? Entonces, por ejemplo, o van a haber situaciones en que me van a pedir los flujos másicos, un flujo másico y me van a dar el otro. Cuando suceda esto, lo que yo tengo que hacer es un balance global en todo el intercambiador de calor. Entonces, voy a hacer un balance de energía ahora. Balance de energía en el intercambiador de calor completo. ¿Qué significa? Una entrada, otra entrada, dos salidas. ¿Sale? Recuerden que el flujo de calor es en el interior. Entonces vamos a tener que sería flujo másico del aceite por el H1, ¿sí? Aquí está la otra entrada que es del agua, más el flujo másico del agua por el H3 va a ser igual. La salida del aceite es el 2 y la del agua es el 4. Entonces aquí sería, ¿no? Por H2 más MW por el H4, ¿no? Vamos a arreglarlos de tal manera que nos quede, voy a dejar de un solo lado el aceite, entonces sería H1 menos H2, y del otro lado vamos a dejar el del agua, MW es H4 menos H3. Y vamos a hacer los cambios, entonces, porque nos están dando los CP, sería CP por T1 menos T2 es igual al flujo másico por, ay, me faltó el CP, aquí le voy a poner que es CP del agua, 0, y CP del agua, aquí sería T4 menos T3. Recuerden que aquí, como les comentaba, a veces va a tener la situación que van a despejar de acá,
pero aquí nos queda el T3. Entonces, si yo despejo el T3, no, perdón, el T4, voy a pasar dividiendo todo esto primero y luego sumo el T3, ¿no? Entonces sería T3 más, recuerden que lo de arriba es M del aceite por el Cp del aceite por T1 menos T2. Y aquí abajo nos quedaría MW por el Cp del agua. Y nada más sustituiríamos. Si somos precavidos, me voy a dar cuenta que esto de acá, M sub 0 por Cp sub 0 por la diferencia de temperaturas, bueno, es del aceite, perdón. Esto era el Q que acabamos de calcular aquí. Aquí está. ¿Sale? ¿Qué es esto? Entonces, es lo mismo. Yo lo puedo hacer de manera individual. Cuánto calor pierde uno, cuánto calor, que ese calor que pierde uno lo gana el otro, y luego analizar la sección. O hacerlo global y voy a llegar a lo mismo, porque esto ya lo calculamos. Esto es Q. Recuerden que al Q lo dividimos entre el flujo más circulado por su Cp y luego sumamos el T3. ¿Sale? Entonces, de las dos maneras yo puedo analizar el problema dependiendo de qué es lo que me pidan. Si me piden transferencia de calor, lo tengo que analizar una sección. Si me andan pidiendo los flujos, el flujo másico o alguna temperatura de salida, entonces hago el balance global en intercambiador de calor para que sea más rápido y de ahí lo voy a obtener. ¿Alguna duda? No. No, entonces así de esa manera se resuelve. Alguien escribió aquí, me pareció como si estuviera alguien en el chat, pero no veo Profe, nada. el balance de energía en el intercambiador de calor, ¿ese cuándo se hace? Cuando te pidan calcular el flujo de alguno Y no me den el otro. y me den el otro, obviamente, si no, no puedo. Ok. A veces no me lo pueden dar, pero me pueden dar las condiciones, digamos, flujo volumétrico y el volumen específico lo puedo obtener. Sí puedo hacerlo por sección, porque si se da cuenta, primero calculo en el calor, donde yo tenga los datos, que tenga el flujo y los demás, y ese calor lo va a ganar el otro, y puedo despejar el flujo másico, o al revés. A lo mejor me dan el flujo másico de la sustancia fría, calculo el calor que está absorbiendo, y ese calor es el que perdió el fluido caliente, y lo sustituyo en ese balance y yo tengo el flujo másico. No se encasille a cuál voy a usar. Al final de cuentas, dependiendo de qué es lo que quieran, ¿no? Rapidez o lo voy haciendo pasos a pasos, es lo que les decía aquí. ¿Qué pasa si ahora me piden el flujo másico, el fluido caliente y me dan las condiciones del 3 y 4? Calculo el calor, que yo sé que va a ser un calor que absorbe, ese calor que absorbe sería esto y ahora despejo el flujo másico. O hago el balance global, así como hice acá, y despejo el flujo másico que me andan pidiendo. Es lo mismo. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Qué más hay por aquí?
Sí, ese otro. Profe, el CP solamente se puede aplicar cuando es presión constante, ¿verdad? Perdón, ¿qué dijo? Si el CP nada más lo puedo aplicar con esa presión constante, la respuesta es no. Lo puedo aplicar siempre y cuando me permita hacer el cambio. El CP es que fue obtenido de manera experimental a presión constante, pero eso no significa que el proceso tiene que ser de presión constante para que yo pueda utilizar el CP. Ah, ok, gracias. Vale. Bueno, nos estamos viendo entonces hasta el lunes. Profe, Ahí les voy a habilitar ahí una actividad ahí de tarea, así tipo formulario para que vayan practicando, ¿no? Para que agarren ritmo. Entonces ahí si tienen chance el fin de semana, yo creo que lo voy a crear mañana en la tarde. Y ahí el fin de semana va a estar hasta habilitado hasta el día lunes a las, ¿qué? A las 6 para que lo puedan ver, lo puedan contestar de favor y así salgan dudas del cuestionario ese, pues atenderlas ese mismo día.